En el video anterior establecimos una distinción fundamental. No todo cansancio es físico. Existe una fatiga cognitiva que ninguna analítica detecta y que una noche de sueño no siempre repara por completo. El origen de esa fatiga son los bucles abiertos, tareas no resueltas, decisiones postergadas, conflictos no cerrados. Todo aquello que tu cerebro mantiene activo en segundo plano consumiendo recursos con bajo rendimiento o sin resolución efectiva. Hoy vamos a avanzar un paso más. Vamos a identificar exactamente dónde están esas fugas y, lo más importante, cómo cerrarlas sin generar más fatiga en el intento. Porque el problema es que la mayoría de la gente intenta resolverlo con más esfuerzo, y el esfuerzo, cuando estás agotado, es precisamente lo que menos te conviene gastar. La diferencia entre invertir y fugar. Empecemos con un principio básico de cualquier sistema, sea una empresa, un motor o un organismo vivo. La energía que entra no determina el rendimiento, lo determina la diferencia entre la energía que entra y la que se pierde por fugas. Puedes tener el mejor sueño del mundo, la mejor alimentación, el mejor suplemento, pero si tienes fugas constantes, todo eso se evapora antes de convertirse en rendimiento real. El error común es centrarse en aumentar la entrada, dormir más, comer mejor, más café, más magnesio, más ashwagandha. Eso funciona cuando el problema es de entrada insuficiente, pero cuando el problema son las fugas, aumentar la entrada solo enmascara el síntoma. Es como llenar un depósito agujereado con más agua en lugar de tapar el agujero. Entonces, ¿dónde se está yendo mi energía que ya tengo? Las tres categorías de fuga energética. Las fugas no son todas iguales. Tratarlas como si los fueran es el segundo error más común después de ignorarlas. Existen tres categorías. Cada una requiere un abordaje distinto. Primera categoría. Fugas por decisión no tomada. Son las más frecuentes y las más invisibles. Ese correo que llevas días sin abrir porque intuyes lo que contiene. Esa conversación incómoda que pospones. Esa compra que tienes que hacer y cada día te dices mañana. Ese proyecto que no arrancas porque no sabes por dónde empezar. Cada uno de estos elementos ocupa un espacio en tu memoria de trabajo. Un espacio pequeño, sí, pero mantiene una activación recurrente de tu sistema cognitivo. Tiende a mantenerse activo hasta que tomas una decisión o lo estructuras externamente. Y aquí está lo crucial. No se libera cuando ejecutas la tarea. Se libera cuando decides qué vas a hacer con ella. Incluso si decides esto lo haré el jueves a las 4, el cerebro deja de mantenerlo activo, lo archiva. Sabe que tiene una fecha asignada y confía en el sistema. El problema no es tener cosas pendientes, el problema es tenerlas en un estado de indefinición permanente. Segunda categoría. Fugas por atención fragmentada. Esta es más conocida, pero igual de subestimada. Cada vez que interrumpes una tarea para mirar una notificación, tu cerebro no simplemente vuelve a lo que estaba haciendo, realiza un proceso completo de desenganche y reenganche que consume recursos y deja residuos atencionales. Los estudios de la Universidad de California en Irvine lo midieron con precisión. Tras una interrupción, puede requerir tiempo para recuperar el nivel de concentración previo. Ahora, calcula cuántas veces al día miras el teléfono, respondes un mensaje, cambias de pestaña, atiendes una pregunta improvisada. No es el tiempo de interrupción lo que te agota, es el coste de reconstruir el contexto mental cada vez. Tercera categoría. Fugas por arrastre emocional. Esta es la más subestimada de todas. Una discusión que no se resolvió, un comentario que te molestó y no expresaste, una situación que consideras injusta y a la que le das las vueltas, la sensación de haber sido tratado de forma incorrecta por alguien. Todo eso es procesamiento no resuelto. Y el procesamiento emocional implica actividad de redes neuronales que interfieren con la función ejecutiva. No es que estés pensando demasiado, es que tu sistema límbico está activado en segundo plano, implicando actividad que compite con la claridad de tu córtex prefrontal.
El protocolo de auditoría energética. Ahora vamos a lo operativo, porque saber que existen estas fugas no sirve si no tienes un método para detectarlas en tu propio caso. El protocolo es simple en su estructura, pero requiere honestidad en su aplicación. Paso 1. El diario de un día normal. Durante un solo día, no una semana, no hace falta. Anota cada momento en el que sientas un descenso perceptible de energía. No hace falta que sea un colapso. Basta con ese momento en que notas que te cuesta un poco más seguir. Anota 3 cosas. La hora exacta. ¿Qué estabas haciendo justo antes? ¿Con quién estabas o qué estímulo recibiste? No interpretes, solo registra. Paso 2. La clasificación de los datos. Al final del día, revisa tus anotaciones. Cada bajón de energía pertenece a una de 3 causas. Fue después de una interrupción, fuga por atención fragmentada. Fue mientras pensabas en algo pendiente, fuga por decisión no tomada. Fue después de una interacción con alguien o un recuerdo recurrente, fuga por arrastre emocional. Muchas personas descubren que la mayoría de sus bajones pertenecen a una sola categoría dominante. Esa es fuga principal. Paso 3. La intervención específica por categoría. No todas las fugas se cierran igual. Aquí está el protocolo para cada una. Si tu fuga principal es por decisiones no tomadas, el remedio no es ser más productivo. El remedio es reducir la fricción de decidir. Dedica 10 minutos al final del día a revisar tus pendientes. Para cada uno, toma una de 3 decisiones. Lo hago mañana a X hora. Lo delego en Y persona. Lo elimino porque no es importante. Si no puedes decidir en ese momento, decide cuándo vas a decidirlo. El viernes a las 10 evalúo esto. Por ejemplo, el cerebro no necesita que resuelvas todo. Necesita que cada cosa tenga un estado definido. Indefinición es igual a consumo permanente. Si tu fuga principal es por atención fragmentada, el remedio es modificar el entorno para que la interrupción sea difícil. Teléfono en otra habitación durante bloques de trabajo. Notificaciones desactivadas por defecto. Una única pestaña abierta en el navegador. Auriculares con cancelación de ruido aunque no escuches nada. La clave es esta. No luches contra la distracción. Elimina su posibilidad de entrada. Si tu fuga principal es por arrastre emocional, este es el más complejo porque involucra procesamiento interno, no solo modificación externa. El protocolo aquí tiene 2 fases. Fase 1. Externalización. Escribe exactamente lo que sientes y por qué. Sin filtro, sin preocuparte por si es razonable o no. El objetivo es sacarlo de la memoria de trabajo y ponerlo en un soporte externo. Fase 2. Cierre simbólico. Para situaciones que no puedes resolver con la otra persona, porque no está disponible, porque no quiere, porque ya no procede. Necesitas un acto de cierre unilateral. Puede ser escribir lo que te hubiera gustado decir y no decir, y luego destruir el papel. Puede ser una frase que repites internamente cuando el pensamiento vuelve. Esto ya no pertenece, lo dejo aquí. No se trata de perdonar si no quieres. Se trata de dejar de pagar el coste energético de mantener el conflicto activo. La trampa del esfuerzo y cómo evitarla. Hay una advertencia importante antes de cerrar. Cuando alguien descubre sus fugas energéticas, la reacción instintiva es intentar cerrarlas todas de golpe. El lunes empiezo con todo. Teléfono bloqueado, lista de tareas perfecta, meditación, ejercicio, journaling. Eso es una trampa, porque implementar 5 hábitos nuevos requiere una cantidad energética ejecutiva que, por definición, alguien con fatiga cognitiva no tiene disponible. El resultado es predecible. 3 días de esfuerzo intenso seguidos de un colapso mayor y la sensación de haber fracasado otra vez. El protocolo correcto es el inverso. Elige una sola categoría de fuga, el que tu auditoría identificó como dominante. Implementa una sola intervención de las descritas, la más pequeña posible. Manténla durante 7 días sin añadir nada más. Al 7º día, evalúa.
Si ha funcionado, habrás liberado energía que ahora puedes usar para implementar la siguiente intervención. Esto no es falta de ambición, es respeto por la fisiología de tu córtex prefrontal. La recuperación energética es un proceso iterativo, no un evento único. La fatiga que no se va con una noche de sueño rara vez es un problema de descanso insuficiente. Es un problema de fugas no identificadas, decisiones en el limbo, atención pulverizada, arrastre emocional no procesado. Cada una de esas fugas consume recursos que podrían estar disponibles para lo que realmente importa: tu rendimiento, tu claridad mental, tu capacidad de estar presente con quienes te rodean. La buena noticia es que no necesitas más energía. Necesitas dejar de perder lo que ya tienes. Y eso, a diferencia de muchas cosas en la vida, depende en gran medida de cómo gestionas tu entorno y tu atención. Este canal existe para darte herramientas que funcionan, no frases bonitas que suenan bien pero no sostienen. Si esto te ha servido, suscríbete, viene más.